Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 26 de octubre de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Santiago Uribe Vélez es un preso político. No hay ni puede haber nada en su contra. La Fiscalía, asociada con cierto colectivo de abogados, lo está persiguiendo para crear un problema alrededor del presidente Álvaro Uribe Vélez. La imagen que transmiten al exterior, la que le quieren vender al país, es que el presidente Uribe tiene un hermano paramilitar que mandaba a matar gente. Nada más falso, un embuste de aquí a la luna. Lo que hay con Santiago Uribe es una crueldad manifiesta y un ejercicio indebido de la jurisdicción para hacer política con ella. La marcha del 29 de octubre próximo, es decir, ya llega esa marcha. Hablaremos con doña Constanza Parra, una de sus organizadoras. 1000 razones para marchar tienen los colombianos. Alejandro Ordóñez o la unidad del no. Alejandro Ordóñez no quiso participar en una reunión de Palacio, hecha en últimas con Marta Lucía Ramírez y con el delegado del doctor Pastrana, que no fue él, con Camilo, el inefable Camilo, que se presentó allá con Marta Lucía Ramírez, qué representaban y qué eran y qué era lo que significaban. Pastrana hizo alguna campaña por el no, es claro, de la doctora Marta Lucía no nos consta, seguramente la hizo, no tuvimos el honor y el gusto de oírla, que para nosotros es siempre un gusto oír a Marta Lucía, pero faltaba el comandante general de esas fuerzas, faltaba el Centro Democrático, que fue el que llevó la más dura carga del no. Y faltaba el ciudadano colombiano de a pie. Ese ciudadano que heroicamente salió a votar por el no. Desafiándolo todo. Desafiando la mermelada y desafiando la amenaza. ¿Dónde está ese ciudadano incógnito? ¿Quién lo representa? Ese no fue el triunfo de un pueblo que no quiso vivir arrodillado ante las imágenes de Marx, de Engels y de Lenin. La venta de acciones de la EEB. Ahí palos van y palos vienen, y mientras tanto sigue el alcalde Peñalosa con su proyecto de vender un 20 de acciones de la empresa de energía de Bogotá, la EEB, muy en su estilo, porque la alcaldía pasada la hizo con el dinero que le llovió por la descapitalización de esa empresa. Ahora quiere vender una parte para poder hacer obras. ¿Por qué no lo dijo en la campaña? ¿Por qué no propuso ese tema? ¿Por qué no dijo que el distrito no tenía un peso para hacer obras y que necesitaba salir a vender lo que tenía? Electricaribe, un problema mayúsculo. Electricaribe se quedó sin dinero, no puede cumplir con sus obligaciones, no le pagan, la deuda pública con Electricaribe es enorme, a los ciudadanos les enseñaron a robarse la energía, terrible lo que está pasando en la costa atlántica. ¿Qué va a suceder con Electricaribe? Lo cierto es que la costa está a 2 dedos de un apagón. Hinchas de Millonarios en Tuluá. Noticia inadvertida, pero lo que hubo en la ciudad de Tuluá,
por cuenta de los hinchas de Millonarios fue una verdadera invasión. Llegaron a lo que se llama la zona rosa, o la zona de diversiones y de buenos restaurantes y centros de esparcimiento, y atacaron como unos vándalos, como unos salvajes. Así definitivamente no es y no puede ser. El deporte está en las antípodas de esa forma de comportamiento. De otra manera, si esto persiste, vamos a acabar con el fútbol profesional colombiano, o todas las ciudades van a cerrar las puertas para la llegada de estas hordas que despedazan la ciudad que los recibe. El WTI, precio del petróleo de referencia Texas, por primera vez en varias semanas terminó su cotización por debajo de $50 el barril, a 49.39, y el Brent a 50.29. Siempre se dijo que el precio del petróleo iba para $55 y lo daban por hecho. Pues se arrimó a los $52, 52 largos, empezó a caer, ahora está por debajo de los $50. El café está en Nueva York a 1.5450, el azúcar a 22.93 y el Dow Jones en 18.081 puntos. No está subiendo de manera notable, se estancó ahí, mientras el Eurostoxx está en 3.075 con una ligera caída de 0.42%, mientras Shanghái está subiendo, está en 3.396 puntos. Los negociadores con el ELN, volviendo a Colombia. Una señora muy distinguida seguramente, pasó por un ministerio y nadie se enteró, doña Luz Helena Sarmiento. El doctor Juan Sebastián Betancourt, que hizo toda su carrera a la sombra de Nicanor Restrepo, está por demostrar sus ejecutorias, aunque ya habría tenido suficiente tiempo para hacerlo. No es propiamente un hombre de las nuevas generaciones. Iván Mair sabe algo, debe saberlo, de cuestiones ambientales. Un psicoanalista, Alberto Ferguson, no sabemos si va a psicoanalizar a sus compañeros o a los del ELN, pero ahí está. Y el general Herrera Verbel, cuya presentación ante la vida nos hace cada vez que puede en sus columnas en el diario El Tiempo. Allá se discutirá todo, toda la vida del país, toda. Si tuvieron algún pudor con las FARC, ahora se quitaron la careta. Esa va a ser una especie de asamblea constituyente conformada por estos 5 señores y por los bandidos del ELN, que todavía no devuelven los secuestrados. Seguramente van a devolver al ex parlamentario chocuano, mientras mantienen en secuestro y en cautiverio a otros colombianos que tienen el mismo derecho. No sabemos por qué el doctor Juan Camilo Restrepo, que es el jefe de la delegación colombiana, tiene esa diferencia clasista, de manera que se necesita haber sido parlamentario para que se imponga la condición de su rescate o de su devolución para iniciar los diálogos. Los demás secuestrados, doctor Restrepo, son de mala familia. Aquí hay colombianos de primera, de segunda y de tercera, secuestrados de distinto rango. El país no toleraría que se iniciaran las conversaciones porque devolvieran al dirigente chocuano y se quedaran con los demás secuestrados. Eso no lo va a tolerar el país. Pero sepan que allá en Quito se va a discutir todo el porvenir de la República. En un punto, el punto 3 de la agenda, que se refiere a las transformaciones necesarias en Colombia para hacer un desarrollo económico con justicia social. Es decir, toda la política económica, toda la política social del país. Aquí ya no va a haber Banco de la República, aquí no va a haber Congreso, aquí no va a haber instituciones, no va a haber gremios. Esto se va a resolver entre Gavino y el doctor Juan Camilo Restrepo. Hágame el favor. Y
Respecto a las FARC, ya el presidente Santos se acabó de quitar la careta. Él es un tramposo, pero un tramposo predecible, lo que quiere decir que hasta como tramposo es malo, porque ya se sabía para dónde iba. Pues ayer lo dijo. En La Habana haremos las correcciones que podamos hacer. Y yo como presidente tengo facultades para ponerlas en vigencia. Y las pongo en vigencia como me dé la gana. De manera que eso de consultar al pueblo colombiano, eso de la refrendación popular, se quedó en una promesa. El pueblo dijo no, y el presidente, como él lo ha dicho, hace lo que le da la gana. Si no estamos equivocados, eso es lo que se llama en ciencia y en historia política una dictadura. Eso es una dictadura. Santos ya la anunció. Dictadura parecida a la de Venezuela, que está a 2 dedos de una cosa muy parecida a una guerra civil. El único poder legítimo que hay en Venezuela es la Asamblea Nacional, el único, que fue conformada con la votación del pueblo, a la cual votación se le hicieron todas las trampas imaginables, como las que se hacen aquí, y que estamos enterados de ellas. Pero lo de Venezuela probablemente fue peor, y sin embargo la Asamblea Nacional tiene una gran mayoría la oposición. El gobierno es un gobierno ilegítimo que arruinó a Venezuela. Y el Poder Judicial, el Tribunal Supremo, fue elegido a la carrera, a las volandas, por Nicolás Maduro en las vísperas de posesión de la Asamblea. ¿Qué hay en Venezuela? Desinstitucionalización plena, hambre, ruina. De nuestro país hermano no quedó nada. Ese, señores, es el rostro del socialismo del siglo XXI. Ese, señores, es la preponderancia de ese sistemita que estamos copiando, como lo dicen las FARC expresamente en su discurso. En el Yarí, Timochenko habla del inolvidable, del inmortal Hugo Chávez. Para allá nos llevan. Para que lo sepan ustedes, a los que no les guste hacer colas de cuadras para comprar 1 kilo de arroz, sepan que para allá nos llevan. La Iglesia Católica y las cenizas de los muertos, está mal esparcirlas, hay que guardarlas en lugar sagrado, pero pues, en fin, dejemos las cosas de ese tamaño. El premier italiano Matteo Renzi pide ayuda a los demás pueblos europeos para manejar inmigrantes. Italia no podrá más en el 2017. Europa tampoco. Señores, lo que está pasando en África nadie lo quiere mirar. El colonialismo europeo fue devastador en África y después, para colmo de males, se fueron los colonizadores y dejaron al África en manos del comunismo. Esto que están viendo ustedes, ese éxodo desesperado, angustiado, fatal, porque es fatal, de los africanos hacia Europa pasando el Mediterráneo, es la prueba de lo que hace el comunismo, el gran fabricante de miseria que ha habido en el mundo. E Italia ya no da más. Todos los días el guardacostas italiano recupera 1.000, 2.000, 5.000 migrantes o migrantes de África, pero ya no da más. ¿Qué sigue de aquí? ¿Qué va a hacer Europa? Un problema al que la humanidad le da la espalda. Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, cree que podrá superar la confusión existente con Filipinas. Mientras tanto, el presidente de Filipinas, el señor Duterte, le dice a los Estados Unidos hasta de qué se va a morir. Los últimos insultos son de antología. Y Kerry cree que es una confusión existente, una confusión diplomática. Ese es el señor Obama y ese es el gobierno de los Estados Unidos, pero no se preocupen que va a empeorar. Colin Powell, el que fue secretario de Estado de los Estados Unidos, gran secretario de Estado, gran general, no votará por el candidato de su partido, Donald Trump, sino por la señora Hillary Clinton. Dramática carta de coroneles en uso de buen retiro a los generales que negocian en La Habana.
es un documento para la historia. La Hora de la Verdad lo incorporará en su página de internet y lo comentaremos aquí. Es un documento dramático desde el punto de vista de la seguridad del país. Esos coroneles le están diciendo a los generales, en 2 palabras, que se dieron cuenta o no se dieron cuenta, pero le están entregando la seguridad nacional a los bandidos de la nacional, a los bandidos de la nacional. Absuelto el general Suárez Tocarruncho, absuelto el general Suárez por la desmovilización hermana. Ahora que pasará entonces con Luis Carlos, ahora qué pasará entonces con el general Suárez Tocarruncho estuvo varios años preso en la escuela de caballería. Ahora la Corte Suprema de Justicia le dice, contra usted no había pruebas, se puede ir para su casa, está absuelto, ¿y quién le paga el tiempo perdido y la vida consumida en una cárcel? Eso no lo paga nadie. Esa fue una desmovilización de unos 50 o 60 o 70 hombres, no vale la pena, dentro de una desmovilización total de decenas de miles de las FARC y de las autodefensas. Y esto es todo lo que pudieron levantar en contra de las personas que la hicieron. El general Suárez Tocarruncho, víctima de la justicia política, un hombre que tiene que ser resarcido hasta donde se pueda resarcir a alguien que consumió varios años de su vida metido en una cárcel. Y ahora queda el problema de Luis Carlos Restrepo, que estaba exactamente en la misma condición del general. Ahí pudo haber irregularidades, las que se quiera, pero ni lo sabía Suárez, y mucho menos Luis Carlos Restrepo, que no tenía nada que ver con esa mecánica. Y en Hoy en la Historia, a petición de unos oyentes nuestros, recordaremos un personaje singular en la historia de Colombia, a doña Manuela Beltrán, y el comienzo de la Revolución Comunera en la ciudad del Socorro, en Santander. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en internet, en Wonder Radio y Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo que como todos los días nos sintonizan en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo 1370 AM. Y recuerden que estamos todo el tiempo en redes sociales, en Twitter, con los temas que son de su interés. Y como siempre, un saludo muy especial para todos los oyentes que nos escuchan a través de Internet desde todos los rincones de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:19 de la mañana. Muy buenos días a todos. Pues, ¿quién no conoce a Leo Marini? Por supuesto. Y con esta rica taza de café iniciamos la mañana, como siempre, para hablar de los acuerdos de La Habana. Es inevitable, porque tras el rechazo de los acuerdos entre gobierno y FARC en el reciente plebiscito el pasado 2 de octubre, el gobierno no ha dejado de moverse para resucitar algo que nunca nació en realidad, ¿no? Y justificar un premio Nobel de Paz que muchos no entendemos. El presidente Juan Manuel Santos ha aplicado sin disimulo esa técnica de divide y vencerás. Y ayer concretamente dejó muy claro que piensa saltarse a la torera las propuestas del Centro Democrático, a las que se ha referido en múltiples ocasiones como propuestas inviables, ¿no? Hay que recordarlo. Desde el gobierno invitaron a una reunión con algunos miembros representativos del No, entre los que se encontraban el exprocurador Alejandro Ordóñez, Camilo Gómez, en representación del expresidente Andrés Pastrana, y Marta Lucía Ramírez. Y por alguna extraña razón no tuvieron en cuenta al Centro Democrático, uno de los principales impulsores del No en el plebiscito. Algo que no fue de buen recibo para algunos, y me refiero al exprocurador Alejandro Ordóñez, quien rechazó la invitación, asegurando que un acuerdo nacional requiere de la participación de todos los sectores del No, insistiendo en que hay que salvaguardar la unidad del No.
Como que él ya se huele y sabe perfectamente cuál es la técnica de divide y vencerás. Y por si esto fuera poco, el presidente Juan Manuel Santos ya mostró sus cartas y dejó muy claro en el Darién, en la frontera colombo-venezolana, que este nuevo acuerdo pues va a salir a toda costa, sin lugar a dudas, y sin necesidad de referendación. Por lo menos eso es lo que yo deduje de las declaraciones que hizo. ¿Les parece si las escuchamos? Esto fue lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos en el Darién. Y tengo todas las facultades constitucionales y legales para decidir cómo implementamos ese nuevo acuerdo. Siempre respetando nuestra Constitución y nuestras leyes. Bueno, la pregunta que hago es ¿qué significa que tiene todas las facultades legales y constitucionales para decidir cómo implementar ese acuerdo? ¿Es un anuncio claro de que desde La Habana impondrán un nuevo acuerdo, esta vez sin plebiscito? ¿Y cuáles son las verdaderas intenciones del gobierno? Pregunto. Pues la respuesta es muy sencilla, Montserrat. El presidente dice que tiene todas las facultades para implementar, es decir, para poner en marcha un acuerdo de espaldas al pueblo y contra la voluntad del pueblo. Él está reunido allá en La Habana a través de sus plenipotenciarios, con De la Calle y Jaramillo, acordando cualquier cosa con los peores bandidos que ha habido en América Latina. Y de allá va a sacar cualquier cosa, lo que le dé la gana, y tiene las facultades constitucionales y legales para ponerlas en funcionamiento, para hacer lo que le dé la gana, no de espaldas, contra la voluntad del pueblo colombiano, Montserrat. Ese es el anuncio que ha hecho Juan Manuel Santos ayer, declarándose muy grave. Dictador. Sí. Ah, pues es muy que es grave. una dictadura. Muy grave. Sí. Es la declaración de una dictadura. De manera que el plebiscito fue para divertirnos un rato, en el convencimiento de que arrollaba, de que pues no le metió todo el presupuesto nacional, no movilizó a todos los gobernadores y a los alcaldes a los que se compró con dinero físico, como si fueran pues damas de la calle, con todo el apoyo que de los medios de comunicación, comprados también con una gigantesca pauta oficial. Él creía que arrollaba. El pueblo le dijo, le rechazo esos acuerdos. Y entonces ahora manda a sus plenipotenciarios de siempre, a los que habían dicho que no podían negociar más, que el acuerdo era el mejor de todos los posibles, que se había llegado hasta donde era posible, a negociar con unos tipos que ya lo vimos ayer cuando analizamos sus declaraciones en los llanos del Yarí, cuando dijeron que no iban a negociar de ninguna manera el acuerdo que había costado tanto trabajo. ¿De qué se trata entonces? De tomarle el pelo al acuerdo. 2 o 3 bobadas o 4 bobadas que ya no podrá haber magistrados extranjeros, cualquier majadería, y ya nos meten las 297 páginas de basura a la Constitución política, nos encadenan para siempre y acaban con el país. Ayer Juan Manuel Santos Calderón se declaró dictador. Dictador. No necesitó decreto. Le bastó un discurso por allá en el Urabá, ¿no? Sí, lo que dice, yo lo que siento es mucha indignación tras estas declaraciones que acabamos de pasar. Se ve en el chat. Mucha gente dice que eso no es así, que desde cuando él puede hacer lo que le dé la gana, porque no hay que recordar que como presidente él está al servicio del pueblo, Él no puede hacer lo que quiera y los oyentes así lo están expresando en el chat. Por ejemplo, dice Mapino Santos no puede hacer lo que le dé la gana, que se baje de esa nube. Y otros muchos que dicen que hasta dónde va a llegar, ¿no? Hasta donde le dicte su vanidad, que es entre todos sus defectos el más preponderante de ellos. El número 1, su vanidad enfermiza. Él no va a llegar a Oslo sin una paz firmada. Él llega a Oslo con cualquier cosa que le firmen entre De la Calle y Timochenko. Y allá va a llegar con eso, diciendo que esa fue la voluntad del pueblo colombiano y que lo oyó, porque él dice todos los días, y he oído a fulano, y he oído a perano, y vuelvo a oír, y estoy oyendo, para decir que oyó al pueblo colombiano y que finalmente hizo lo que le dio la gana. Como ya lo dijo en público una vez, es que él no se contiene. Y él dice lo que piensa, que no es mucho, pero lo dice y lo piensa con mucha vehemencia.
Entonces dice, hago lo que me da la gana. Y lo que le da la gana es declararse dictador, pasar por encima de la voluntad del pueblo colombiano y refrendar por su cuenta, por cuenta de Humberto de la Calle y de Timochenko, unos acuerdos que el pueblo colombiano rechazó y en cuyo favor no pudo movilizar con todo el presupuesto nacional a su disposición, los medios de comunicación, los alcaldes, los gobernadores, la policía, con todo lo que quiso tener en sus manos, el 17% del electorado. El dictador tiene ese respaldo, pero cobrado a ese precio. Sin ese precio, ¿cuánto tendrá de verdad de respaldo Juan Manuel Santos para hacer lo que va a hacer? Y lo que hizo ayer, declararse dictador de Colombia. ¡Qué horror! William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 26 de octubre del año 16, son las 6:30 de la mañana. Pretendiendo instalar un simulacro de asamblea constituyente, como nos lo expresó nuestro director Fernando Londoño Hoyos en la sala de redacción esta mañana, pretendiendo instalarlo en el Ecuador, tradicional monasterio, allá dirigido por Correíta del Sur, monasterio de la Gran Colombia, con una agenda que incluye la participación de la sociedad, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas, fin del conflicto armado e implementación. Son los 6 temas de la agenda a negociar con los mayores depredadores de la humanidad, los llamados helenos. El 30 de marzo pasado, desde Caracas, Frank Perl, como jefe de la delegación del gobierno, y Eliezer Chamorro Acosta, alias Antonio García, como jefe de esa organización, anunciaron al mundo los puntos de la agenda a negociar para buscar un acuerdo que permita la entrega del país al castrochavismo. Según dicho anuncio, las conversaciones de la fase pública se desarrollarán principalmente en Ecuador, aunque también habrá sesiones en la hermana República Bolivariana de Venezuela, hoy en manos del nuevo mejor amigo de nuestro sátrapa, el señor Maduro. Chile, Brasil, Cuba, países que junto a Noruega actuaron como garantes del proceso. Las delegaciones del régimen de los ecocidas estarán integradas por 30 personas, conformando una Asamblea Nacional Constituyente, con sus propios canales de comunicación, con comunicados conjuntos, cuyo objetivo final es ponerle fin al conflicto armado. Como eje principal estará la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz. La democracia para la paz apunta a la realización que permita examinar las garantías sindicales de los condenados por actos en el desarrollo de la movilización social. Transformaciones para la paz, para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental. ¿Cómo, William? ¿Cómo así? Degradación ambiental, doctor Londoño, ¿cómo así? Pues son los principales ecocidas de la humanidad. Santiago de José. la humanidad. De la humanidad. De la humanidad. Claro, nadie le ha hecho nadie. tanto daño a la naturaleza en el mundo que le. Que estos bellacos. Nadie. No está hecho el balance final de cuántos fueron los terrible. barriles de petróleo que regaron sobre nuestros ríos y con los que destruyeron nuestra fauna y nuestra flora, esos salvajes. Y ahora se presentan como defensores del medio ¿Cómo le ambiente. parece? Y ahí les mandan unos exministros del miedo ambiente, para que les den consejos. Víctimas. Solo es posible si hay reconocimiento a las víctimas y sus derechos. Doctor Londoño, como nunca, el asesinato, por ejemplo,
de Monseñor Jaramillo, como lo de Machuca. Las víctimas que ellos dejaron regadas son muchas. ¿Será que se acordarán de ellos? El fin del conflicto, que tiene como base el indulto y la amnistía. Y para rematar, la implementación. Se tendrá un acuerdo igual al que sucedió con los camaradas del comandante Santiago, o sea, los de las FARC. Pues bienvenidos, doctor Londoño, al castrochavismo ya definitivamente, con dictador incluido, según lo que dijo ayer y lo que nos contó Montserrat en su apertura de noticia. Asamblea Nacional Constituyente en Quito, Ecuador. No. En Quito, Ecuador. No. Dirigida por Correa y por Samper, que está allá. Era lo que nos faltaba. No. Era Esto lo se que acabó nos y faltaba. nadie dice nada. Nadie. Claro, y allá tomando, comiendo mermelada estos sinvergüenzas en el Congreso, para que hablemos claro. Bueno, No dicen nada. de manera pues que ya lo saben. Ya lo sabe. Nos montaron una dictadura en Urabá y ahora nos montan una asamblea constituyente en Quito, Ecuador, dirigida por estos próceres, los del ELN. A propósito, ¿dónde están los secuestrados? ¿Dónde están todos? Seguramente van a devolver al líder chocuano. ¿Sí? Y se van a quedar con todos los demás. ¿Y cuánto ha cobrado por Sánchez Montes de Oca? ¿Cuánto han cobrado por él? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Unos Y es tipos con esos... que recibieron la plata por entregarlo y se van a dictar con ellos. Como quien dice, el secuestro paga. No, estamos llevados. Y el agua lejos. El secuestro y la voladura de los oleoductos y todas las atrocidades que estos salvajes han cometido. Hay que preguntarles a la gente de Arauca qué opinarán de esta desmovilización del ELN y de Pablito y de la manera como se robaron el departamento sistemáticamente durante años. Arauca se la robaron íntegra los del ELN. Ahora son los próceres y dueños de una Asamblea Nacional Constituyente. ¡Qué vergüenza! Válganos Dios. ¡Qué vergüenza! Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días para todos nuestros oyentes, para los compañeros en la mesa. Tal como lo hemos dicho aquí en la hora de la verdad, el gobierno nacional sigue raspando la olla. Sigue en su firme propósito de hacer uso, doctor Londoño, de los recursos del FONPET, Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. Así no se cumplan los mínimos para girar a las entidades rubros importantes para cubrir asuntos pensionales y otros. Ayer el ministro de Hacienda, además, informó que se reduciría el ahorro en el Fondo de Ahorro y Estabilidad, FAE, en aras de incrementar el presupuesto bianual de regalías, pasando de 11,8 billones a 13,4 billones. Esto, a pesar de los múltiples informes, tanto del Departamento Nacional de Planeación como de la Contraloría, que insisten en que los recursos se están perdiendo o no se han podido invertir por falta de ejecución. Ayer terminamos el día leyendo el informe Doing Business, doctor Londoño, en el que este año Colombia perdió 2 puntos, pasando del puesto 51, 2 puestos, pasando del puesto 51 al 53 en las 190 economías que analiza el Banco Mundial en este informe. Cae Colombia debido a su pobre desempeño en pago de impuestos, comercio transfronterizo, protección de inversionistas minoritarios, aunque mejora en apertura de negocio, cumplimiento de contratos y permisos de construcción. Se mantiene, no obstante, como el segundo país de la región, donde sería más fácil hacer negocios después de México, y seguido este año por el Perú, que también perdió un puesto, pasando del 53 al 54. Lo anterior, doctor Londoño, tiene que motivar una amplia reflexión desde la academia y complementar el análisis con otros indicadores, como por ejemplo los indicadores de libertad económica de la región, pues la intervención del Estado en cada vez más sectores, con excesiva regulación, pero con un aparato corrompido y lento, afecta negativamente la innovación y el emprendimiento. Una economía de libre mercado requiere un Estado eficiente y un Estado de derecho sólido, no un aparato burocrático y un exceso de legislación. Prosperidad para todos. Sí, señor, el Doing Business, ahí seguimos. Y eso que no han aprobado la reforma tributaria, en la que se llevan de calle a toda la clase media y a la gente pobre del país.
esperemos lo que va a ser ese desastre, lo que va a ser esa catástrofe. Y por eso nos montan tanto circo. Es que nos están distrayendo, Santiago, todos los días con cosas nuevas. Santos se declara dictador, manda de la calle a Cuba, manda a Fran Per, no, ahora es a Juan Camilo Restrepo, y ni siquiera a su cuñado Mauricio Rodríguez, que no sabemos qué lo hicieron, a pesar de que es tan grandecito, lo desaparecieron. Y entonces manda a Juan Camilo Restrepo, y manda pues a unos compañeros delegados de él, a Juan Sebastián Betancourt, para que sirvan de asamblea constituyente en el Ecuador. Hágame el favor. Muy bien. Teatro. Circo del peor de varias pistas para distraernos sobre nuestra realidad. Que quebraron el país, que se lo robaron. Se le robaron entera la bonanza petrolera. Lo endeudaron hasta donde más no puede decirse. En este gobierno se endeudó tanto Colombia como se había endeudado en los 200 años anteriores de vida republicana. Y aquí no pasa nada, porque estamos en circo. Pues este circo lo seguiremos denunciando nosotros.